Recientemente me hice la pregunta de la iglesia perfecta. Este, no sé cuál es tu situación, la verdad es algo que he estado pensando mucho, reflexionando mucho últimamente, leyendo mucho sobre la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de los Corintios, todos los problemas que había en esa iglesia, era problema tras problema y Pablo estaba siempre corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Parecía que era una iglesia muy imperfecta por todos los pecados que había dentro de esa iglesia. Pero el punto aquí central es que la Biblia retrata muchas iglesias, inclusive en el Apocalipsis, cuando Juan está hablando a las 7 iglesias en Apocalipsis, todas las iglesias tienen cosas muy buenas, pero así como tienen cosas muy buenas, también tienen cosas muy malas. Pocas iglesias se mencionan en la iglesia en la Biblia que eran muy buenas iglesias, como la iglesia de los Filipenses. Es una iglesia que Pablo alababa mucho por todas las virtudes que tenía y parecía que no tenían problemas. Parecía que era una iglesia perfecta, ¿no? Pero no lo era, tenía sus detalles. Pero los filipenses es un modelo de iglesia al cual deberíamos aspirar. Sin embargo, la Biblia también nos deja ver todas las falencias de la iglesia para mostrarnos una realidad. Y es que no existe la iglesia perfecta. No la vas a encontrar. Eh, y yo respondo mucho a la pregunta porque, si soy sincero, yo he estado en varias iglesias. He tenido que salir por diversas razones extremas que me han llevado a la decisión extrema de salir de una iglesia, porque realmente dejar una iglesia no debe ser una opción, porque la iglesia es un cuerpo, la iglesia es algo que debe uno tener permanencia y como la Biblia menciona es importante que haya un cuerpo y cuando hay una fractura en el cuerpo pues el cuerpo duele, no, fracturar el cuerpo no está bien. Salvo que haya obviamente situaciones de cambio de domicilio, situaciones extremas por las que alguien debe de dejar la iglesia, pero deben ser muy extremas, muy atípicas. Y entonces hay mucha gente que va cambiando de iglesia en iglesia porque ya no le gustó esto, ya no le gustó aquello, porque vio que hay esto, porque vio que hay lo otro. Buscar una iglesia perfecta no se puede. En la iglesia hay pecado y eso hay que decirlo. Hay pecado, los líderes son imperfectos, a veces ellos tienen falencias, permiten ciertas cosas. No estoy diciendo que esté bien, pero a veces también tenemos que entender que si estamos en una iglesia también tenemos que aprender a sumar. Y a veces sumar también tiene que ver con ayudar a la gente a ver la verdad del error. Pablo no se quedó callado cuando él tenía que hablar a los corintios, porque él tenía que señalar a lo que estaba mal. Entonces, a veces tenemos que ir a la iglesia con un espíritu de amor y tratar de cambiar las cosas que están mal allí. De hecho, la salida más fácil sería, bueno, si ya encontré algo que no me gustó en esta iglesia, si hay pecado en esta iglesia, pues mejor me voy. Como lo repito, ¿en qué iglesia no hay pecado? Está compuesta de hombres y mujeres como nosotros, mortales, ¿no? Que pecamos, que tenemos fallas, que tenemos errores. Lo importante aquí es permanecer y tratar de cambiar las cosas con amor. Claro, no va a ser fácil porque a veces hay que confrontar situaciones, hay que confrontar a gente, hay que señalar cosas, pero señalarlas con el afán de poder cambiarlas y de poder llevar a la gente a un lugar mejor en su vida espiritual con Dios. Y eso también ayuda a que tú puedas también crecer, porque como te digo, la salida fácil a veces es irse. Si uno llega buscando el negrito en el arroz, lo va a encontrar. Hay que resaltar también lo bueno que hay en las iglesias, hay que resaltar lo bueno de la iglesia en la que estás. No es perfecta, no, absolutamente no, pero hay que resaltar las cosas buenas. Claro, cuando sí digo yo que está muy mal es cuando obviamente se empieza a comprometer el evangelio, cuando se empiezan a predicar cosas, herejías, mentiras, ¿no? Pero sí hay cosas que a veces es cierto que se permiten. Yo estuve en una iglesia donde recuerdo que hubo una vez en la que eh, en una posada gente trajo cerveza y se pusieron a tomar y a pistear, ¿no? Decimos aquí en México. Y eso era una conducta inapropiada por la que yo decidí también, pues ponerme en la brecha y decir, pues esto no está bien, ¿no? Y permanecí en esa iglesia por mucho tiempo, a pesar de los problemas que tenía. Pero con el tiempo también uno se vuelve como que menos tolerante porque recuerdo que fui a otra iglesia donde también tenían problemas de otra índole
Y uno es más intolerante con el tiempo porque uno se desespera. Y yo entiendo esa desesperación, pero lo que sí te digo es que sí pierdes mucho cuando te vas sin haber intentado haber hecho algún cambio, sin haber intentado haber marcado una diferencia. A veces también tenemos que marcar una diferencia en la iglesia, no solamente allá afuera. Tristemente también necesitamos ser luz en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente también que va allí va buscando luz. Entonces, a veces es muy fácil salirnos por la tangente y decir, no, esta iglesia estaba mal y mejor me voy. Bueno, como te digo, hay que estudiar muy bien las razones por las que te vas, pero sí, mi percepción es que sí debemos permanecer en un lugar mientras eso no violente la doctrina, no violente la palabra de Dios, no se hable en contra de ella. Es claro que obviamente es bueno, pero si se permite el pecado o si se tolera el pecado en esa iglesia, bueno, la iglesia de los Corintios era una iglesia que toleraba el pecado. De hecho, toleraban que había un caso de incesto. Bueno, no incesto como tal, pero el hijo un hijo estaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿no? Con la esposa de su padre. Entonces, y la iglesia no lo veía mal, o la iglesia lo solapaba o lo toleraba. Entonces, claro, decimos, bueno, eso no atenta contra la palabra de Dios. Sí, pero ellos no estaban hablando de herejías. De hecho, Pablo elogia que ellos decían que tenían conocimiento y sabían la Biblia y sabían y había dones espirituales. Lo que asombraba a Pablo era que a pesar de los dones espirituales que había allí, del conocimiento que había del Evangelio, ellos permitieran ese tipo de situaciones. Entonces, es una situación en la que más bien se requiere amor para confrontar y corregir esa situación en lugar de salir huyendo, que sería la salida fácil. Entonces, y este es un ejemplo, porque lo que sí te digo es, salir de una iglesia no es una opción a menos que ya se empiece a entrar en un conflicto directo, frontal, con lo que Dios dice, ¿no? Si la gente empieza a predicar cosas que van en contra del Evangelio, si la gente empieza a decir cosas que van totalmente en contra de Dios, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tomar una decisión de si permanecer o irnos, ¿no? Pero hablaré de ese tema en otro video. Ahorita es la cuestión de no hay iglesia perfecta. Entonces, como no hay iglesia perfecta, entonces no puedo yo tener un espíritu de nómada, ¿no? De estar cambiando cada que hay algo malo. No, se trata de hacer algo al respecto, porque también saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, a lo mejor tú puedes aportar a esa situación o a esa circunstancia o a esa persona que a lo mejor está cometiendo algún error y puedes ayudarle, puedes tratar de cambiar las cosas para bien. Y eso no quiere decir juzgar, porque también la Biblia dice que ¿por qué miras la viga de tu hermano cuando tú tienes una viga enorme en tu ojo? O sea, claro, no se trata de juzgar porque yo no soy perfecto, pero sí hay cristianos que tienen cierta madurez y que saben qué implica ser cristiano. Y hay gente que va más atrás, hay gente que tiene problemas. Los mismos líderes a veces tienen problemas para lidiar con situaciones y a veces uno puede aligerar la carga o puede señalarles, oye, esto no está tan bien, hay que hablar, hay que ver esto, hay que corregirlo porque la Biblia dice, se tiene que buscar un acercamiento, se tiene que buscar un diálogo con amor para poder cambiar las cosas. Entonces, mi consejo es que si estás buscando iglesia o si te sientes mal en la iglesia en la que estás y te quieres ir, te preguntes por qué, ¿sí? Pero lo que te digo es, sí tienes que tener en la mente, no hay iglesia perfecta, ¿sí? No hay iglesia que no tenga conflictos. A cualquier iglesia que llegues van a existir conflictos, van a existir situaciones que uno tiene que aprender a poder vencerlas, ¿no? A vencer el mal con el bien, a poder traer restauración donde hay una fractura, a poder traer la verdad donde hay mentiras. Y eso nos toca a los que estamos dentro de la iglesia hacerlo. Entonces, piensa muy bien por qué te quieres ir de la iglesia en la que estás y realmente tiene que ser una razón como la que te digo, extrema. Pero si lo reflexionas te vas a dar cuenta que hay mucho que puedes hacer en tu iglesia de bien y de provecho y vas a ver que si tú te dispones, Dios también te puede usar para cambiar las cosas en tu entorno y en tu iglesia. Sobre todo pensamos que a veces cambiar el entorno es allá afuera, pero no, también puede ser luz y puede ser una bendición y una fuerza de cambio enorme dentro de tu iglesia. Así que bueno, ojalá y que esta reflexión te haya ayudado y que te responda algunas de tus preguntas. Si tienes algún comentario, alguna duda,
no dudes en escribírmelo aquí abajo del video y yo con mucho gusto te estaré contestando. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga mucho. Bye.